Qué privilegio que usted me permita entrar a su casa con aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Me emociona demasiado poder compartir con ustedes esta palabra de liberación. El tema que quiero tratar el día de hoy es la sangre y los pactos. Quiero hablar de esto, la sangre y los pactos. Todo esto está dentro de la serie de iniquidad. De hecho, las pueden encontrar en YouTube. Iniquidades, derramamientos de sangre y la prédica del día. Voy a colocar en YouTube una prédica para todos ustedes que se llama Cómo activar la sangre de Jesucristo. Es revelación de la escritura que nos va a llevar a entender un poquito cómo activar la sangre de Jesús, yendo más allá de confesarla, que es lo más que nosotros sabemos hacer como hijos de Dios. Así que búsquelas en YouTube, verdad que van a ser una bendición para todos ustedes. Pero hoy hablemos de la sangre y los pactos. Quiero que hablemos de esto. Y vamos a mirar juntos varias escrituras. Todo lo que nosotros tratamos de hacer es escritural. Y si algo que yo enseño no está en la escritura, ustedes pueden llamarme y decirme, pastor, esto que usted dijo no es correcto. Pero pues si lo que yo uso es la escritura, usted debe ir a revisar, a indagar, averiguar, bueno, y hacer su debido proceso. Vamos a mirar varios textos. Vamos a mirar Hebreos, el capítulo 9. Vamos a mirar acá la palabra de Dios en el versículo 20. Dice acá la escritura diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Voy a repetirlo, hablando de la sangre de los becerros, dice el versículo 19, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con el agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que se os ha mandado, que Dios ha mandado. Entonces noten ustedes que estos derramamientos de sangre en el Antiguo Testamento tenían muchísimo que ver con pacto. No estamos hablando de la propia sangre de Jesucristo todavía, estamos hablando de la sombra y figura, que es la sangre de los corderos, la sangre de los animales. Entonces tenían que ver con pacto. Todo este derramamiento de sangre en el tabernáculo tiene que ver con pacto, porque definitivamente la sangre está ligada al pacto. Vamos a mirar hoy esto. Y la necesidad de romper pactos, nosotros de orar, porque nosotros pudimos haber hecho pactos con personas, pudimos haber hecho pactos con demonios, pudimos haber hecho pactos con amigos, pudimos haber hecho pactos generacionales de sangre. Y nosotros tenemos que romper eso. Pudimos haber hecho pactos con demonios, le repito, con demonios, con personas, con amigos. De hecho, hasta con muertos la gente hace unas locuras, pactos de brujería y pactos hasta con el diablo, hasta con el mismo Satanás hacen este tipo de pactos. Entonces hoy vamos a anotar esto y vamos a orar rompiendo todos esos pactos que podemos tener nosotros o nuestros ancestros. Entonces note que acá leímos en Hebreos el capítulo 9, el versículo 20, este tema tiene que ver con la sangre de Cristo, la sangre de estos animales con pacto. Pero si miramos Hebreos más adelante, Hebreos 10, 29, acá tenemos otro texto muy interesante que dice, cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Acá tenemos otra vez la frase sangre del pacto. Y más o menos lo que está diciendo el peligro de romper el pacto de la sangre, de la sangre de Cristo. El peligro, pero vamos a mirar ahorita que eso tiene dos incidencias, ¿no? No solamente hacia la sangre de Jesucristo, muchísima gente viene a Cristo y a veces experimenta tanta retaliación en su vida y puede ser porque hay situaciones o pactos que la persona haya hecho, que uno debe orar, debe ir a la presencia del Señor y tiene que romper. Creo que uno debe romper cualquier tipo de pacto que uno haya hecho en su vida o que sus generaciones hayan hecho, independiente de hacer la oración de fe. Yo creo que uno tiene que hacer una oración de rompimiento de esos pactos. Miren que allí mismo, muy cerquita, dice la palabra en Hebreos 13, 20.
dice acá la Sagrada Escritura. Este Hebreos es muy precioso. Este sí que habla de la sangre, ¿no? De la sangre, de la obra de Cristo, dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Acá tenemos otra vez la sangre del pacto eterno. Entonces noten esto, ¿no? La sangre de Jesucristo es un pacto eterno. Pero nuevamente les reitero que la sangre tiene mucho que ver con pacto, se habla mucho de esto. Entonces devolvámonos a la Sagrada Escritura y vayamos a Salmo capítulo 74. Y acá dice la palabra de Dios: mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Otra vez, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y dice: no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Entonces volvemos acá, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Entonces cuando la gente deja de mirar el pacto, la gente rompe un pacto, daña un pacto, dice la Biblia que queda en un lugar tenebroso, en una habitación de violencia. Entonces muchísima gente está viviendo en un lugar tenebroso, en una habitación de violencia sexual a causa de pactos que hicieron. Muchas personas pueden estar viviendo habitaciones de violencia o lugares tenebrosos en su salud o aún en sus finanzas a causa de los pactos que pudieron haber hecho. Porque la gente no entiende que cuando hay estos derramamientos de sangre o utilizan sangre, literalmente están haciendo un convenio o un pacto. Y estos convenios y pactos son unos pactos muy fuertes en el mundo espiritual. Tal vez son los más fuertes, son a veces más fuertes que decirle a alguien seremos amigos siempre o estas cosas, sino que son pactos de sangre. Literalmente hay un pacto de sangre. Y yo quiero hoy hablar específicamente esta parte en este día, aún que vamos a tener virginidad. Aún vamos a hablar de la virginidad en este día cuando hablamos del rompimiento de los pactos. Ahí van a entender ustedes un poquitico. Entonces vuelvo acá. Entonces mire, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la reina del cielo que está en Jeremías, dice que mientras la adoraban, ella les daba favores a la gente, los bendecía, bueno, tantas cosas que la reina del cielo le daba a la gente, ¿no? Pero cuando abandonaron ese culto a la reina del cielo, viene la retaliación, les falta de todo, no tienen ningún bien. Y suele ocurrir que mientras la gente está con Satanás, con sus demonios, pues no les está cobrando ningún pacto. Pero cuando la gente trata de venir a Cristo y ellos vienen y quieren caminar con el Señor, les pasa todo tipo de cosas porque precisamente están rompiendo el pacto. Y lo dice Salmos: miren el pacto, porque cuando se rompe un pacto, la gente queda en una habitación de violencia, aún le reitero, estando en Cristo. Y muchos de nosotros tenemos que pedir al Señor revelación porque muchos de nosotros fuimos pactados. Le hablo en verdad, muchos de nosotros fuimos pactados. Nosotros fuimos pactados, puede ser en nuestras generaciones, a causa de todos estos ritos y situaciones que pudo haber hecho nuestra familia. Entonces lo voy a hablar de pactos que puede hacer la gente. Número uno, pueden hacer pactos, por ejemplo, los pactos gitanos, que son pactos muy peligrosos. Estos pactos gitanos tienen que ver con que la gente se corta las venas y unen las dos sangres. Y están haciendo literalmente un pacto de sangre. Yo necesito que usted pueda entender, porque si ha seguido mis prédicas, la vida está en la sangre. Entonces, y el espíritu está dentro de la sangre. No solamente están uniendo las sangres, hay una transferencia de vida, una transferencia de espíritu. Y yo pienso que cuando uno viene a Cristo, no tiene que orar al Señor rompiendo esos pactos que pudo haber hecho con amistades, con personas, cortándose las venas, uniendo las sangres, que es muy normal, por ejemplo, en la cultura gitana, hacer estos pactos de sangre, cortándose las venas y uniendo las sangres. Y esto no creo que sea bien delante del Señor. Y conozco casos de liberaciones donde personas que hicieron estos pactos gitanos tienen parte de una transferencia espiritual de la otra persona con la cual hicieron el pacto de sangre. Creo que uno debe orar al Señor y rompo todo pacto de sangre, porque el único pacto
que nosotros debemos tener, con la sangre que debemos tener, es con la sangre de Jesucristo. Y ese pacto se ratifica cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Esa es una de las maneras de activar la sangre de Jesús, porque cuando Jesús tomó la copa dijo, esto es mi sangre. Es una manera de activarla. Recuerden que colocaré la prédica, búsquenla todos ustedes cómo activar la sangre de Cristo y les voy a enseñar cómo activarla de una manera profética para que lo logramos entender. Pero creo que la gente debe romper todo pacto gitano. También la gente necesita romper todo pacto con los muertos. Muchísima gente, hay culturas que tienen pacto de sangre aún con los muertos. Se sacan, se cortan, derraman sangre por los muertos. Y creo que esto sí es un pacto literalmente con la muerte. La Biblia habla de los convenios con la muerte y los convenios con el Seol, que me parecen un tanto complicados, sobre todo nosotros si somos hijos de Dios y necesitamos orar rompiendo este tipo de pactos. También creo que cuando hay un derramamiento de sangre en abortos, la persona hace un pacto con la muerte. Cuando hay un derramamiento de sangre en un aborto, la persona está haciendo un pacto con un espíritu inmundo, con un demonio de muerte. Y por eso les pasan tantas cosas a las personas que han tenido este tipo de derramamientos de sangre. Aunque usted diga, pero yo no hice ningún pacto. Pero en el solo derramamiento de sangre hubo un pacto. Jesucristo no estaba hablando de un pacto. Él estaba derramando su sangre, pero la Biblia habla de que esa sangre es un pacto eterno con nosotros. Y es muy interesante. A mí me parece es muy, muy interesante esa escritura. Entonces, creo firmemente que se hacen pactos. Cuando la gente aborta y hacen pacto con demonios, pero también creo que hacen pactos las personas con brujería. Y puede ser, creo que la persona que lo hace, queda pactado. O sea, usted pagó, no, mire, vamos a bañar a esta persona, vamos a derramar sangre en esta foto, vamos a hacerle beber a esta persona esta sangre, vamos a darle en este jugo no sé qué cosa, en esta comida, y usted que lo hizo, usted queda pactado por esa sangre. Hay un pacto a través de esa sangre que usted derramó, pero también queda pactada la persona a la que se la dan. Y en liberaciones nosotros vemos mucha gente escupiendo sangre. Es una cosa muy interesante, porque ahora usted dice, pero yo no hice ningún pacto, pero su falta de sabiduría. Por eso la Biblia dice que por la oración todo es santificado. Todo lo que llegue a las manos de uno debe orar. Y de hecho, uno no debiera comer todo lo que llega a uno si uno no sabe quién es la persona. Pero a través de la brujería hacen pactos. Usted se bañó con sangre, usted hizo un pacto. Usted derramó sangre, usted hizo un pacto. Para mí, todo lo que tiene que ver con los emo y aún con esto es un pacto, eso es satanismo, se cortan las venas y todo eso es un pacto y me parece muy complicado. Entonces, lo que tiene que ver también con esto me parece muy interesante, pactos con brujería. Pero también creo que hay pactos que debemos entender nosotros, pactos de satanismo. Dentro de los pactos de satanismo, las personas buscan tener relaciones sexuales con personas inmundas, ahí están haciendo un pacto, mujeres que tengan la menstruación o tomar una niña virgen para hacer un pacto o a su vez derramar sangre o humana o derramar sangre de animales para tomársela mientras se aparece Satanás y todas esas cosas que hemos oído, están haciendo un pacto. Un pacto ellos están haciendo. Pero también viendo acá, no solo en satanismo, sino creo que hay una desviación sexual que se llama bledofilia. En toda la parte de liberación que yo he atendido a muchísima gente, he atendido casos de bledofilia, que es gente que se estimula sexualmente derramando sangre o viendo sangre derramarse. Y yo hablé con alguien y le decía, pero usted es emo porque se corta las venas, se quiere suicidar. Dijo, no, yo no me quiero suicidar. Lo único es que yo veo la sangre que se derrama y yo me estimulo sexualmente. Y lo que la persona no sabe es que está haciendo un pacto con un demonio que se llama Asmodeo, que es un demonio de depravaciones sexuales. Está haciendo un pacto. Esta prédica es muy interesante. Entonces en el satanismo hacen pactos. Creo que también no es nada sensato. Por eso la Biblia dice que cuando la mujer tiene su ciclo menstrual no debía estar con el hombre porque era inmunda. Ahora yo creo que este término inmundo
cuando uno mira las cosas inmundas en la Biblia, también hay muchos animales inmundos que en la Biblia están relacionados con demonios. Entonces yo creo que algo espiritual ocurre en el cuerpo de la mujer, no solo algo físico cuando ella tiene la menstruación, y pienso que no es nada sensato tener relaciones sexuales con ella. El esposo se debe esperar. Pero hay muchos hombres que les encanta buscar prostitutas y buscan prostitutas. Hay todo tipo de desviaciones sexuales al lado de prostitución. Hay hombres que buscan gorditas, hombres que buscan flaquitas, hombres que la buscan altas, flacas, morenas. Pero dentro de esto también encontré que hay hombres que les gusta tener relaciones sexuales con prostitutas que estén embarazadas, y otros que les gusta tener relaciones sexuales con mujeres que tienen el ciclo menstrual. Estoy hablando en la prostitución, y me parece, imagínense, la mujer con el ciclo menstrual, una prostituta y un hombre llegándose a ella. ¿Con cuántos hombres? Miren, la transferencia, la ligadura de alma, la transferencia de espíritus, y además de eso, relaciones sexuales con una prostituta en un estado inmundo. Imagínense la posesión demoníaca que puede quedar dentro de un hombre. Pero también definitivamente hay gente que dentro del tema de la idolatría en las culturas, ellos derraman sangre de animales. Por ejemplo, ellos están haciendo un pacto. Por ejemplo, en Bolivia toman una llama, la degollan, derraman esa sangre sobre la tierra, la sangre de una oveja, para hacerle una ofrenda a la tierra. Entró la idolatría. Eso es muy peligroso. Definitivamente me parece muy peligroso. También yo estaba viendo dentro de este tema que los hombres que buscan mujeres, niñas, señoritas, para quitarle la virginidad en ese derramamiento de sangre, ellos están haciendo un pacto. La niña hizo un pacto, aun cuando haya sido violación, hay que orar rompiendo ese pacto, porque la Biblia dice que cuando se unen sexualmente es solo una sola carne. Por eso muchas mujeres no pueden ser libres y a veces tienen frigidez, no pueden estar con el esposo porque hubo una violación, no han recibido liberación, y inconscientemente se estableció un pacto, y eso hay que romperlo con esa primera persona con la que se acostaron. Pero estos hombres que buscan una niña y otra niña y otra niña y otra niña, quedan con esa ligadura de alma. Tienen que romper esos pactos. Si usted lo hizo y viene a Cristo, usted tiene que romper esos pactos, porque definitivamente hizo un pacto, y ese no es un pacto, eso es un pacto de maldición. Lo pensaba yo. Cuando uno está por primera vez con la esposa. Por eso la Biblia dice, habla de la sangre del pacto eterno y cuando se hace una sola carne, porque cuando el pene del varón penetra a la mujer y los dos se han esperado, hay un derramamiento de sangre, a veces en el cuerpo del hombre, en el miembro del hombre y en la mujer. Y esto allí, dice la Biblia, se hacen una sola carne. Muy interesante esto. Esa primera relación sexual te hace una sola carne con tu esposo, tu esposo, tu esposa. Por eso cuando ministramos los matrimonios, nosotros y ellos ya venían, no eran vírgenes, y ellos ya venían de una vida sexual activa, los cogemos, oramos por ellos, hacemos que desliguen su alma de todas las parejas sexuales que hayan tenido, porque definitivamente uno debe tener muchísimo cuidado en este tema de lo que tiene que ver con los pactos de sangre, y sobre todo en estos ligaduras de alma que se pueden establecer entre hombres y mujeres antes de venir a Cristo. Claro está, y ahí hay un pacto. Imagínese una persona acostándose con 20, 30 personas antes de venir a Cristo, y unos tienen unas tasas muy altas, muy altas. Lo último que pienso es que se establece un pacto en el nacimiento, y yo considero que el momento del nacimiento debe ser un momento donde el papá, la mamá estén juntos, los dos se apoyen, se quieran. Ahora que estoy tomando el curso el profiláctico con mi esposa para el nacimiento de la bebé, estamos tan emocionados por esto, y entendemos que allí en ese nacimiento va a haber un derramamiento de sangre. Bien dice la Biblia que nosotros nacemos de nuevo a través del agua y del Espíritu, y dice también el libro de Juan que los que dan testimonio en la tierra es el agua y la sangre. Entonces en ese nacimiento hay un pacto de vida, en ese rompimiento de fuente, en ese derramamiento de sangre de la mamá, y creo que tiene que ser de la manera correcta. Entonces ahora, ¿cómo podemos romper ese pacto, esos pactos? Bueno, hay que hacer una oración de renuncia a los pactos que yo les acabo de mencionar a través de sangre. Esta prédica fue muy interesante, y definitivamente hay que establecer el pacto de la sangre de Jesucristo. Hay que orar renunciando al diablo, a los demonios, hay que orar renunciando a cada pecado que uno cometió, hay que orar renunciando a cualquier tipo de pacto, de todos los que yo le acabo de decir, renunciar en el nombre de Jesucristo, buscar gente que pueda orar por uno,
eterno y establecer el pacto eterno de la sangre de Jesucristo. Todos los pactos que yo les acabo de leer no son eternos. Todos estos pactos se pueden romper. ¿Cómo se pueden romper? La única manera de romper un pacto es a través de un pacto superior. ¿Cuál es el pacto superior? El pacto eterno. Ninguna sangre de ningún gato, de ninguna cosa que hemos hablado es eterna. La sangre del pacto en Cristo, la sangre de Jesucristo sí es una sangre eterna. Quiero que oremos ahora, rompiendo todo pacto de maldición de sangre y estableciendo el pacto de la sangre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra hoy fue tremenda, tu palabra fue poderosa, tu palabra fue muy fuerte, Señor. Únase conmigo, coloque la mano sobre su radioreceptor en este momento y haga conmigo la oración y diga en el nombre de Jesucristo, yo rompo todo pacto, renuncio, dígalo, a todo pacto en el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús, renuncio a todo pacto con demonios, con el diablo, con personas. Digan el nombre de Jesús, renuncio a todo pacto con el diablo, con demonios, con personas que tuvieron que ver con derramamientos de sangre, aún con muertos, aún pactos de dinero, a través de pactamos el dinero en un asesinato, en un aborto, y el dinero quedó pactado en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo anulamos esos pactos en el nombre de Jesús. Dígalo, lo anulo, lo rompo. Diga, yo estoy en Jesucristo, yo estoy en Jesucristo. Rompo todo pacto con el diablo, rompo todo pacto con cualquier demonio, no solo en mi vida, sino en mis generaciones. Si mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos hicieron pactos con el Seol, pactos con la muerte, pactos de derramamiento de sangre, hoy en el nombre de Jesús yo tomo autoridad y yo rompo esos pactos. Diga, yo los rompo, y en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice a Salmos, yo salgo de todo lugar tenebroso y toda habitación de violencia personal, económica, física, familiar. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo rompo todo pacto. Dígalo, y ahora mismo le ordeno a mi alma y a mi espíritu que salga de todo lugar tenebroso y de toda habitación de violencia, y hoy mismo establezco el pacto eterno. Diga, establezco el pacto eterno. Diga, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu son establecidos en el pacto de la sangre de Jesucristo. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu son establecidos en el pacto de la sangre de Jesucristo. Se rompe todo pacto y hoy establezco el pacto eterno de la sangre de Jesucristo. Y si este domingo puedes tomar la cena y orar esto, lo mejor que puedes hacer en tu vida. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.